Buenos días a todos. Agradecemos la asistencia y la participación del maestro candidato a doctor ya, Freyman Triana Arango. Me voy a permitir dar una pequeña introducción de su formación y de sus áreas de interés. El maestro ha trabajado en óptica aplicada y laboratorios de investigación y tiene experiencia en diferentes áreas del campo de la ingeniería óptica. Su experiencia incluye la gestión completa de proyectos ópticos y áreas relacionadas, diseño, modelado, experimentación de sistemas ópticos y su posible impacto en la industria, planificación y soporte técnico en laboratorios de caracterización, así como la gestión de personal para la calificación y formación en tareas de instrumentación y diseño óptico. El maestro Freeman ha trabajado en dos artículos de alto impacto, ¿sí? Y estudió la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la maestría y el doctorado, el cual ya es candidato a doctor, los ha hecho aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica. El tema con el que hoy va a abordar la charla es Assessment of Entangled Two-Photon Absorption through Hall-Mandel Interference Experiments. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación, maestro, y el micrófono es todo suyo. Si alguien tiene preguntas, puede dejarlas en el área del chat y al final de la charla se las leeré. Muchas gracias. Maestro, adelante. Ok, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme al seminario. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, excelente. Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por invitarme al seminario. Como se mencionó, yo soy Freyman Triana. Trabajo con el doctor Roberto Ramírez Alarcón y el doctor Gabriel Ramos Ortiz. Y pues en sumario, el tema de investigación el cual he estado abordando en el doctorado, y pues ya finalmente me graduaré, será pues una evaluación a un proceso conocido como el proceso de absorción de dos fotones a través de experimentos de interferencia de Hall-Mandel. Trabajo en el área de la fotónica y pues pertenezco al grupo de investigación de óptica no lineal y fotofísica del Centro de Investigaciones en Óptica. Y pues bueno, comenzamos. Antes de todo, pues quisiera poner estas abreviaturas que a lo largo pues, de la exposición se estarán mostrando. Pues la primera de ellas es mostrar los fenómenos ópticos no lineales, como óptica no lineal, mediante NOL, y a los procesos de tercer orden, como 3 NOL. También el proceso que estaré abordando será el proceso de absorción de dos fotones, TPA, y el proceso de absorción de dos fotones entrelazados como ETPA. Usaremos también las siglas SPDC para mostrar el proceso de conversión de fotones o de generación de fotones. Usaremos también las siglas HOM para representar a la interferencia de Hall-Mandel, el interferograma de Hall-Mandel, o también conocido como Hall-Mandel-Dip. Y para representar al estado de los fotones usaremos las siglas JCI, que representan la función o intensidad espectral conjunta, y pues la molécula o material que usamos en nuestros experimentos se conoce como rodamina B. Y finalmente las cuentas en coincidencia, que pues son las cuentas que detectaremos en nuestros experimentos, las llamaremos CC o en su defecto como R. A modo de resumen, esta será como pues el contenido de nuestra plática. A un inicio hablaremos en una introducción de la motivación, en qué consiste el proceso de TPA, también el proceso de ETPA y su relación con TPA. Al proceso de TPA lo llamaremos como el proceso no clásico de TPA, y TPA normal lo llamaremos como el proceso clásico. Haremos algunos experimentos de ETPA y nuestra propuesta experimental. Luego de esto pasaremos a ver cuál es el proceso de generación de dos fotones, el proceso de generación de dos fotones SPDC tipo 2 y un esquema de la interacción de ETPA. Mostraremos también
en qué consiste la interferencia de Homo-Mandel, el Homo-Mandel-Dip, y una breve representación matemática pues, de la generación de parejas de fotones y del proceso de TPA. Mostraremos unas simulaciones en las cuales veremos cómo afecta el ancho de banda del bombeo que genera SPS. Estos términos los abordaré más adelante, pero bueno, veremos en qué consiste la influencia del ancho de banda en la JCI. También veremos en qué consisten los experimentos de TPA con un ancho de banda estrecho y amplio. Y luego nos pasaremos a nuestra propuesta experimental, veremos el esquema experimental, cómo está configurada la muestra y el solvente. Usamos unas muestras que están en estado líquido, entonces tenemos un solvente y una molécula que está disuelta en este solvente. Veremos cuál es la configuración del estado implementado en nuestro experimento y finalmente abordaremos los resultados y discusión, en el cual veremos la afectación del Homo-Mandel Dip cuando usamos una muestra de rodamina disuelta en diferentes concentraciones y analizaremos cuál es el cambio en la visibilidad versus la concentración de la rodamina en este solvente. Pasaremos a ver algunos aspectos o consideraciones de simetría de la JCI para los experimentos de ETPA. Posterior a esto analizaremos la interferencia de Homo-Mandel para una muestra disuelta en diferentes solventes, es decir, vamos a analizar en qué pasa cuando la muestra está disuelta en diferentes solventes en este proceso de TPA y finalmente veremos qué pasa cuando pérdidas ópticas controladas se introducen en la muestra. Finalmente las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, en la introducción a modo de motivación, el proceso de TPA, perdón, absorción de dos fotones, que ya explicaré en breve, es un fenómeno óptico de tercer orden que requiere de altas intensidades láser para poder ser observado. Y tiene una cantidad de aplicaciones muy importantes. Yo quise destacar una que está representada en estas dos imágenes que se ven a la izquierda, las cuales, bueno, esta es conocida como fluorescencia promovida por absorción de dos fotones. En la imagen de la izquierda ustedes podrán ver pues dos lentes, las cuales están enfocando, bueno, la primera enfoca un láser pulsado en una muestra de rodamina B y perpendicular a la muestra nosotros estamos viendo una fluorescencia. Lo interesante de este asunto o de este fenómeno es que esta muestra no absorbe en la región espectral en la cual está el láser pulsado, que es en 800 nanómetros. Por consiguiente, la luz que nosotros estamos viendo acá enfrente es una fluorescencia promovida por absorción de dos fotones. Ahora, este efecto es usado, por ejemplo, en microscopía multifotónica, en la cual podemos tener imágenes de este estilo mediante la implementación de este fenómeno. Ahora, lo interesante del asunto es que, por ejemplo, la configuración experimental que se usó para obtener esta imagen, se usó un láser de pulsos ultracortos de un ancho de pulso de 100 femtosegundos, una tasa de repetición de 80 MHz, una potencia promedio de 200 miliwatts, y la tasa de absorción de dos fotones que está regida, o es R, está regida por esta ecuación, en la cual esta phi representa el flujo de fotones que está llegando a la muestra y delta, es una constante conocida como la sección transversal de absorción de dos fotones que cuantifica la probabilidad de transición del material. Vemos que es una función cuadrática con el flujo. Resulta de que investigaciones que comenzaron a hacerse de modo teórico alrededor de los años 90 encontraron de que este tipo de efectos, en particular de tercer orden, que es absorción de dos fotones, podrían ser alcanzados con un nuevo tipo de fuentes de excitación, las cuales se conocen como fuentes de excitación correlacionada. Y en principio podríamos tener este tipo de imágenes con un láser continuo, con una potencia de alrededor de 3 microwatts. Vean la diferencia de potencias, 3 microwatts a 200 miliwatts. Y esto es debido a que en este fenómeno se predice que la tasa de absorción de dos fotones es una función lineal con el flujo. Y esta constante que multiplica se le conoce también como sección transversal de absorción de dos fotones entrelazados. Y la gran diferencia es que esta sigma de acá es del orden de 10 a la menos 18 en comparación a la delta que es del orden de 10 a la menos 50. Entonces hay una gran cantidad de órdenes de magnitud que hacen como interesante estudiar este tipo de fenómenos en la medida de que podrían ser alcanzados con un nivel de potencia mucho, mucho más bajo.
A modo de resumen, pues dado el auge de esta técnica, diferentes métodos experimentales se han reportado pues, para poder investigar, estudiar el fenómeno de absorción de los fotones en una variedad de materiales. Nuestra propuesta explora una aproximación diferente en la cual el proceso de TPA es estudiado mediante los cambios inducidos en el interferograma de Homo-Mandel. Usamos una muestra de rodamina B, es monitoreada, bueno, es excitada en la región de 800 nanómetros y nosotros podemos monitorear el efecto de TPA mediante los cambios en el interferograma y la visibilidad del interferograma de Homo-Mandel. Y pues por otra parte, aparte de esta técnica permitirnos analizar si el proceso de TPA se puede dar, aparte de esto podríamos analizar si hay diferentes pérdidas ópticas que podrían de alguna forma contaminar o emular la señal de TPA. Y finalmente hicimos un modelo que nos permite, un modelo matemático que nos permite em, em, verificar y simular pues nuestras mediciones y pues también explorar de que ETPA podría ser visto como un cambio en la simetría del estado de los fotones que se usan como fuente de excitación. Bueno, y a forma de introducción, ¿qué es el proceso de TPA? El proceso de TPA, como lo comenté brevemente, es un proceso óptico no lineal de tercer orden que para poder ser alcanzado requiere altas intensidades láser y aparte de esto requiere de altas o altos valores de la sección transversal de absorción de los fotones. Típicamente se usan láseres pulsados debido a que hay una alta densidad en fotones en los pulsos láseres. Entonces, en esta primera simulación, en las dos simulaciones de arriba, vemos en principio cómo funcionaría el proceso de absorción de los fotones. Tenemos un estado base y un estado excitado, y en la mitad de ellos tenemos un estado virtual. Este estado virtual vive cierto tiempo, al cual le conocemos como el tiempo de vida del estado virtual. Resulta de que si dos fotones llegan con un delay entre ellos, es decir, un tiempo de llegada menor o igual al tiempo de vida del estado virtual, el proceso de TPA se puede cumplir, y lo cual representamos acá como un TPA on. Y en el caso contrario, en el que el tiempo de vida, o más bien, perdón, el delay entre los fotones sea sea mayor que el tiempo de vida del estado virtual, el proceso de TPA no se puede cumplir. Como mencioné, en un pulso láser, en esta simulación de abajo de la izquierda, un pulso láser tiene una gran cantidad de fotones, entonces pues alcanzamos este objetivo de que muchos fotones estén llegando a tiempo a la muestra. Y por el otro lado, su contraparte, el caso, por decirlo, no clásico, podríamos controlar cada pareja de fotones en una fuente de excitación para poder llegar al proceso de TPA, lo cual estamos haciendo acá como que los dos fotones pueden llegar exactamente a tiempo, es decir, cada pareja podríamos controlarla para que llegue exactamente a la muestra al mismo tiempo. Entonces, pues hice este diagrama mostrando como las dos vertientes de TPA. En la parte inferior vemos el proceso clásico en el que tenemos un pulso, bueno, un láser de pulsos ultracortos, en el cual hay una alta densidad de fotones. Esta alta densidad de fotones llega a la muestra y pues en efecto tenemos muchos fotones llegando a la muestra y podemos cumplir la absorción de los fotones. Es decir, que un fotón lleve a la muestra en un estado virtual e inmediatamente tengamos otro fotón que nos lleve al estado virtual, al estado excitado, perdón. Y por otra parte tenemos el proceso correlacionado, al cual podemos, mediante ciertas técnicas de generación de parejas de fotones, que ya explicaré, podríamos tener parejas de fotones llegando a la muestra de forma controlada, controlando todas sus propiedades físicas y optimizando también el proceso. Y, como mencioné al principio, esta absorción de los fotones R es regida en el caso clásico como una función cuadrática con el flujo, mientras que en el caso correlacionado es una relación lineal. Entonces, esta es como la ventaja. Puse acá como esta imagen de que el proceso de TPA, usando estas fuentes de fotones correlacionadas, al parecer podría llegar a tener una ventaja respecto a los procesos de absorción de los fotones clásicos. Ok, entonces, ¿en qué consiste el proceso de absorción de los fotones, los experimentos y nuestra propuesta? En la parte A del diagrama vemos un esquema general de cómo funcionaría el proceso. Tenemos un láser que impacta en un cristal, se generan dos fotones, y ahorita explicaré en qué consiste esta generación de fotones.
y esos dos fotones son guiados mediante una lente hacia una muestra donde puede o no darse el proceso de absorción de dos fotones. Y estos procesos se pueden dividir en general en dos tipos de esquemas, de transmitancia y de fluorescencia, en la cual tenemos fuentes de fotones que son guiados mediante una lente o mediante un espejo y una lente hacia un lugar donde ponemos la muestra, y tenemos dos posibilidades. Una de ellas es analizar la señal transmitida y o ver la fluorescencia generada por estos fotones, por esta absorción de dos fotones. Típicamente en los esquemas de fluorescencia tendríamos acá bien sea monocromadores o espectrómetros, y en esta parte tendríamos en los esquemas de transmitancia fotodetectores. Ok, ¿en qué consiste el proceso de generación de dos fotones, de parejas de fotones? A mano izquierda ustedes podrán ver una simulación en la cual un fotón de bombeo impacta a un cristal no lineal, y en este proceso este fotón, digamos que es azul, en 400 nanómetros es aniquilado, y dos fotones rojos son generados. El fotón de bombeo pues lo conocemos como el fotón pues el fotón aniquilado, y los dos fotones generados se le conocen, pues se etiquetan como el fotón signal, el fotón Ayler. Estos dos fotones generados deben cumplir dos condiciones. La primera de ellas se conoce como condición de conservación de la energía, en la cual la energía o la frecuencia del fotón que ingresa al cristal tiene que ser igual a la suma de las energías o frecuencias de los dos fotones generados. Y aparte de esto, también tenemos que cumplir la conservación del momento lineal, en la cual la suma vectorial del fotón que ingresa al cristal debe ser igual a la suma vectorial de los dos fotones generados. Esto se le conocen como condiciones de phase matching. Sin embargo, pues en un caso real, pues tendríamos un láser que tiene un ancho de banda, es decir, tiene una cantidad de fotones que impactan un cristal. Tenemos es decir, un campo de bombeo, y generamos dos campos, el campo Signal y el campo Ayler. Y en general hay varios procesos, pero quise destacar los más conocidos en esta rama de absorción de dos fotones, el cual es el proceso SPDC tipo 1 y SPDC tipo 2. Se llaman SPDC porque es conversión paramétrica espontánea descendente, y el proceso tipo 1 tenemos también un fotón que ingresa, dos fotones que salen, y se tienen se tiene una relación entre las polarizaciones del fotón que ingresa al cristal, sería una polarización horizontal, y los dos fotones generados tienen una polarización vertical, es decir, ortogonal a la polarización del bombeo. Y en el proceso de SPDC tipo 2 tendríamos un caso un poco diferente. Tendríamos el bombeo con una polarización horizontal, y tendríamos los dos fotones generados con una polarización horizontal y vertical, es decir, los dos fotones generados tienen una polarización perpendicular entre ellos. Y podríamos tener casos colineales, en el cual los fotones viajan en la misma dirección del bombeo, y el caso no colineal, en la cual viajan con un ángulo respecto a la propagación del bombeo, es decir, similar al diagrama de la simulación. Ahora, este es un esquema de nuestra propuesta experimental, en el cual usamos el proceso de SPDC tipo 2, que como veremos es el proceso idóneo para poder hacer absorción de dos fotones, en la cual tenemos un fotón de bombeo que genera dos fotones, y estos dos fotones son enviados a la muestra, y luego de esto estos fotones son analizados mediante un proceso de interferencia que se le conoce como interferencia de dos fotones o interferencia Houghton-Mandel, que consiste en lo siguiente. Cuando dos fotones llegan a un polarizador beam splitter, que es representado por este cuadrito, y este cuadrito tiene tres puertos en general, un puerto de entrada que es el 1 y dos puertos de salida, el 2 y el 3. Típicamente a cada salida de los puertos tenemos un detector en el cual estamos registrando cuentas individuales y cuentas en coincidencia. Si dos fotones, yo los puse un fotón de color rojo y un fotón de color azul, para mostrar de que son fotones con propiedades físicas diferentes, diferente polarización, diferente momento angular, diferente frecuencia o diferente tiempo de llegada. Es decir, algunas de sus propiedades físicas son diferentes. Si fotones diferentes llegan al PBS, impactan, pueden pasar cuatro cosas. Una, que el fotón rojo salga por el puerto 2, lo cual está representado por este estado de salida, y el otro fotón azul salga por el puerto número 3.
También podríamos tener el caso contrario, que el fotón azul salga por el puerto 2 y el fotón rojo salga por el puerto número 3. Y también podríamos tener de que los dos fotones salgan por el puerto número 3 y que los dos fotones salgan por el puerto número 2. Ahora, si hacemos este mismo proceso, este mismo procedimiento, pero con fotones que son completamente idénticos en polarización, frecuencia, momento angular, tiempo de llegada, exactamente los mismos, vamos a hacer los mismos procedimientos y resulta que la sumatoria de las salidas, de los estados de salida, estos dos casos en los cuales tenemos fotones por un puerto y por el otro se aniquilan. Y nada más tenemos fotones por el puerto número 3 y fotones por el puerto número 2. De modo que si analizamos las cuentas en coincidencia en función de una de las variables o de los grados de libertad de los fotones, por ejemplo el delay, podríamos tener que a un alto delay tenemos cuentas en coincidencia máxima y a medida de que nos acercamos a un delay cero, en el cual llegan los dos fotones simultáneamente al PBS, tendríamos un nivel de coincidencias mínimo. Es importante mencionar que nada más registraremos coincidencias cuando haya un fotón en el puerto 2 y cuando haya un fotón en el puerto número 3. Ahora, esto se le conoce como el interferograma de Hubble-Mandel o Hubble-Mandel-Deep y está relacionado con la función, o más bien con la intensidad espectral conjunta, que es esta función representada en un mapa 2D, en el cual se hallan todas las distribuciones o posibles sumas de frecuencias de generación del proceso. Tendríamos en 806 el caso degenerado, pero también podríamos tener, digamos, un fotón en 807 y un fotón en 805. Es decir, nos muestra todas las posibles combinaciones de suma de frecuencias de los fotones que se puedan generar. Y lo importante de esto es que están relacionados mediante la transformada de Fourier. Si sacamos la transformada de Fourier a esta función, resultaría en el interferograma de Hubble-Mandel. Es importante también destacar que la distancia que hay en la antidiagonal de esta elipse nos da relación a el ancho de banda de los fotones generados y está relacionado, según la transformada de Fourier, como el ancho de este interferograma de Hubble-Mandel. Y el ancho en la diagonal representa el ancho de banda de el bombeo que generó esta pareja de fotones. Aparte de esto, la inclinación que vemos de esta elipse respecto a la antidiagonal nos muestra o nos da información de qué tan profundo es este tip. Y esto nos muestra si hay una alta o baja visibilidad. En particular, a mayor inclinación tendremos una menor visibilidad, y cuando el estado es completamente simétrico respecto a la antidiagonal tendremos un estado o un Hubble-Mandel con visibilidad del 100%. Ahora, la representación matemática de este estado tenemos esta ecuación inicial en la cual tenemos esta función que se le conoce como amplitud espectral conjunta y cuya intensidad es la intensidad espectral conjunta, es decir, la JSI, y está compuesta por tres funciones en general. La primera función es la función de phase matching del cristal, la segunda función es la función del bombeo, las cuales están representadas acá por sus imágenes en 2D, y también podríamos tener un filtro que nos permite pues, filtrar espectralmente los fotones. El producto de estas funciones nos da nuestra JSI, y esta JSI, si integramos en uno de sus ejes, podríamos tener este tipo de curvas tipo gaussianas que nos representan los espectros individuales de los fotones, es decir, el espectro del signal y el espectro del Aylar. Y en la medida de que esta JSI está inclinada respecto a la antidiagonal, veremos de que estos espectros individuales son diferentes entre sí. De modo que nosotros proponemos ver el proceso de absorción de dos fotones como una interacción de parejas de fotones con una muestra que también puede ser representada mediante este espacio de frecuencias. Entonces lo que hacemos es, en vez de tener tres funciones multiplicadas, tenemos esas mismas tres funciones y proponemos una función que se le conoce como función de transferencia de la muestra, que es representada por esta función de acá. Y lo que nosotros notamos es que cuando hacemos esta multiplicación vemos una alteración en la JSI, en particular deja como
un hoyo en la mitad y hace asimétrica o incrementa la asimetría del estado. Lo que nosotros podemos ver es que hay una diferencia sustancial entre este espectro individual y este de acá, y lo mismo entre este y este. Entonces, nosotros vemos o entendemos el proceso de absorción de los fotones como un cambio en la simetría del estado. Ahora, sacando la transformada de Fourier de esta función, encontramos el interferograma de Hohmann-Mandel, que es este de acá, mediante este cálculo en el que esta función 0 representa la integral espectral de la JSI, y esta parte de acá representa la transformada de Fourier de la JSI, y finalmente tendríamos un resultado algo sencillo en el cual tendríamos el Hohmann-Mandel como una intensidad máxima menos una función K que da relación de qué tan grande es la visibilidad del Hohmann-Mandel y una función gaussiana. Es decir, estamos ya representando este interferograma de acá. Y bueno, entonces primeramente quisimos analizar qué pasa al estado cuando tenemos un ancho de banda estrecho y amplio para generar estos fotones. Entonces tenemos un caso en el cual el ancho de banda es estrecho y vemos que tenemos una JSI que es extremadamente delgada y simétrica respecto a la antidiagonal. Por consiguiente, sus espectros individuales en el diagrama número B son exactamente iguales. Tenemos un estado con visibilidad del 100%, y en el caso en que tenemos un ancho de banda amplio, vemos que la JSI se inclina un poco, y aparte de eso, como consecuencia de eso, vemos de que los espectros individuales son diferentes entre ellos. Entonces el efecto de aumentar o reducir el ancho de banda del bombeo que genera los fotones SPDC es un cambio en la simetría del estado. Anchos de banda estrechos, simetría perfecta. Ancho de banda amplio, tenemos estados mayormente asimétricos. Asimetría, entiéndase siempre como una inclinación o desviación respecto a la antidiagonal, o una diferencia entre los espectros individuales de los fotones. Luego analizamos qué pasa con cada una de estas configuraciones, es decir, de un estado generado con un bombeo estrecho y un estado generado con un bombeo amplio en el proceso de absorción de los fotones. Entonces lo que nosotros hicimos acá, primeramente permítanme explicarles este diagrama. El gráfico negro representa espectralmente a los fotones, y el gráfico rojo continuo representaría la muestra. Están situados en cierta región espectral, la muestra en lambda H y los fotones en lambda P. Y tendríamos también unos anchos de banda, ¿no? El ancho de banda de la negra y el ancho de banda de la roja, es decir, de la muestra. Y también podríamos tener muestras que tienen son muy intensas, o es decir, que tienen una alta probabilidad de absorber estos fotones, y también tendríamos en la punteadita una muestra que tendría como una probabilidad muy pequeña. Nosotros esta probabilidad de absorción estamos relacionando a este eta. ¿Sí? Bajo estas relaciones, nosotros hicimos lo siguiente. En el caso de un bombeo estrecho, miramos cuál es la influencia del cambio en la visibilidad del Hohmann-Mandel a medida de que cambiamos el ancho de banda de la muestra. Es decir, abrimos y cerramos o hacemos grande y pequeña esta curva roja. Y notamos que hay un pico que es muy pequeñito. Si ven acá es como un zoom, pero es muy pequeñito, y encontramos que ese pico se halla aproximadamente en 0.3 nanómetros de ancho de banda de la muestra. Tomamos ese ancho de banda y ahora variamos el eta, es decir, la probabilidad de que pueda absorber o no los fotones. Y encontramos también de que es extremadamente plano, y nada más haciendo un zoom vemos que está como por acá. Luego calculamos cuáles son la JSI y los espectros individuales luego de la interacción de los fotones con la muestra, y vemos que la JSI es extremadamente simétrica y sus espectros individuales son iguales. Por consiguiente, pensaríamos acá de que la absorción de dos fotones acá es nula. Pero si usamos la configuración de un ancho de banda de bombeo ancho y hacemos los mismos procedimientos, encontramos que, viendo los cambios en visibilidad del solvente respecto de la muestra,
a un ancho de banda aproximadamente de 2.4 nanómetros, encontramos un cambio en visibilidades muy grandes. Y luego ese ancho de banda lo tomamos para variar la eta y encontramos de que estos cambios sí son muy grandes. De modo que calculamos de nuevo la JSI luego de la interacción y vemos de que sí se ve un cambio fundamental, es decir, un hueco en la JSI y también es asimétrica. Calculamos los espectros individuales y vemos de que los espectros son diferentes entre ellos. Acá asociamos de que ETPA podría darse, es decir, la absorción de dos fotones aquí sí podría ser sensada. Ahora, esta es nuestra configuración experimental. Este es un diagrama esquemático de nuestro experimento, en el cual tenemos un láser continuo que pasamos una primera etapa en la que una placa de media onda y un polarizador son utilizados para poder controlar la potencia que se transmite luego de este sistema. Este láser azul es guiado mediante estos dos espejos y enfocado en este cristal BBO. Y antes de esto tenemos una placa de media onda también para controlar el phase matching, es decir, controlar qué tanta cantidad de fotones podríamos tener luego de nuestro cristal. Tenemos una etapa también de filtrado en la que quitamos el azul y dejamos pasar nada más los fotones rojos. Luego tenemos una etapa en la que mandamos a un interferómetro de Michelson estos dos fotones y generamos un delay controlado entre ellos. Luego de esto pasamos a una etapa de interacción en la cual los dos fotones generados y que han adquirido un delay son llevados a la muestra y luego tenemos una etapa de detección en la que usamos la interferencia de Hammond-Mandel para poder medir. En la práctica lo que hacemos es no poner nada acá, es decir, dejar los fotones en propagación libre, luego ponemos el solvente y luego ponemos la muestra, ¿sí? Y vemos qué le pasa al interferograma de Hammond-Mandel, es decir, si se ensancha, si tiene un cambio en el ancho de banda, si tiene un cambio en visibilidad y vemos sus cambios. Luego tenemos varias configuraciones de nuestra muestra. Nosotros usamos la rodamina B y en un primer experimento hicimos varias concentraciones de rodamina B entre 0.1 micromolar a 100 micromolar en un solvente conocido como metanol. Luego de esto también usamos la rodamina, pero usamos diferentes solventes. Queríamos ver cuál es la influencia del solvente, entonces usamos el metanol, el etanol, el cloroformo y el etilenglicol a una concentración de 10 milimolar. Y finalmente preparamos concentraciones de nanopartículas de dióxido de silicio en el solvente metanol a 5 diferentes concentraciones que están representadas acá abajo. Y esto, como veremos, es para ver la influencia que podría tener pérdidas que no están asociadas a TPA mediante el análisis de estas nanopartículas. Bueno, y a mano izquierda ustedes podrán observar el espectro de absorción lineal y no lineal de la rodamina. En negro vemos el espectro lineal en el cual hay una transición aproximadamente en 355, en 400 casi tenemos una pequeña barriguita y luego ya más hacia el 550 tenemos una transición grande. Sin embargo, el espectro de absorción no lineal es un poco diferente porque la región en la que mayor absorben los fotones no linealmente es cercana a los 800 nanómetros. Nosotros destacamos esto a diferencia de muchos otros artículos en esta área en la que dicen que la absorción de los fotones entrelazados se ha podido dar por una mezcla de un estado acá de electrónica y un estado vibracional. Nosotros mostramos de que en realidad la transición no lineal es muy grande en 800. Y bueno, esta es nuestra configuración experimental del estado. Nosotros cambiando el phase matching que tenemos con esta placa de media onda, podríamos controlar qué tantos fotones tenemos. Si apagamos el phase matching, es decir, rotamos la polarización a tal punto de que no tengamos fotones, tenemos una foto esencialmente negra. Pero cuando activamos el phase matching, es decir, tenemos un phase matching alto, podríamos tener estados de esta forma. ¿Sí? Y cambiando los filtros espectrales, podríamos tener fotones que son altamente, que tienen una visibilidad muy grande, es decir, acá usamos un filtro que tiene 10 nanómetros de ancho de banda. Tendríamos un interferograma de Hammond-Mandel con una
visibilidad cercana al 100%, y al aumentar el ancho de banda, tenemos un interferograma con alrededor de 60% de visibilidad. Entonces, nosotros usamos esta configuración en la cual usamos un filtro de 40 nanómetros para excitar a los fotones. Y bueno, como resultado número 1, tenemos este esquema general en el cual, como dije de nuevo, tenemos fotones, un proceso de generación SPS tipo 2, tenemos un fotón que genera una pareja de fotones, estos fotones son guiados a una muestra mediante una lente y llegan a esta muestra donde puede o no darse el fenómeno de absorción de dos fotones, y usamos como mecanismo de medida el interferograma de Hummel-Mandel, analizamos su ancho y su visibilidad. Entonces, acá tenemos nuestros primeros resultados, en los cuales vamos con el diagrama número A. Tenemos 4 interferogramas, el primero de ellos en azul es el aire, luego de ellos tenemos uno verde que es la cubeta sin contener nada, luego tenemos el solvente que sería la negra, y luego tenemos la muestra que estaría en rojo, ¿sí? Calculamos el nivel de pérdidas, es decir, el nivel de caídas de pérdidas de fotones, y encontramos diferentes valores que los llamamos con estas zetas primas. Luego, si hacemos un zoom en esta pequeña parte y vemos todas las concentraciones de rodamina, encontramos pues que si hay un offset entre el solvente, que es la negra, y las diferentes concentraciones de rodamina. Sin embargo, cuando calculamos las visibilidades de todos estos interferogramas y las graficamos respecto a la concentración, tenemos el diagrama de la parte A de abajo, en el cual vemos de que todas las concentraciones o los cambios de visibilidad del solvente respecto de la muestra están en principio dentro de una línea recta, es decir, que las visibilidades son esencialmente las mismas. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué tanto podría afectar la muestra. Entonces variamos el eta, que sería, pues como comenté, la intensidad de absorción, y vemos que por muy buena que sea la eta, que sea 1, tendríamos un cambio en visibilidad realmente muy pequeño. Entonces, en esta primera parte, bajo este esquema experimental, nosotros encontramos de que no hay una variación en el interferograma del Hummel-Mandel del solvente respecto de la muestra, y por consiguiente no detectamos un ETPA o una absorción de dos fotones realmente medible bajo nuestro esquema experimental. Y esto nos dio a pensar en algunos aspectos de simetría. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la simetría del estado. En esta primera parte, en estos 4 diagramas de la A al D, vemos que un estado completamente simétrico, dado por esta JCI multiplicado por la muestra, nos da, bien sea también un huequito, pero el estado sigue siendo simétrico. Hay un traslape de la función muy grande, pero el estado sigue siendo simétrico, y cuando calculamos el Hummel-Mandel de este estado, resulta ser exactamente igual, o sea, no cambia. Y esto representaría un estado tipo 1. Ahora, si usamos un estado tipo 2, en el cual podríamos cambiar el tipo de simetría cambiando el ancho de banda del bombeo, como comenté, y multiplicamos por la muestra, vamos viendo de que este resultado que es acá, en la tercera columna, sí va haciendo un cambio en la medida de que la simetría del estado va cambiando. Por eso vimos de que el estado SPDC tipo 2, en el cual se puede controlar esa simetría o el cambio de simetría, sería el mejor candidato para poder ser usado en experimentos de absorción de dos fotones, en la medida de que un estado mayormente asimétrico daría lugar a una JCI más asimétrica, y esto tendría como consecuencias cambios en el Hummel-Mandel dip, que sería lo que nosotros estamos midiendo. Y finalmente, pues graficamos cómo serían los cambios en visibilidad del solvente respecto de la muestra para diferentes ángulos de inclinación, es decir, los diferentes ángulos que vemos acá en cada una de las filas de nuestras gráficas, para muestras que tengan una alta actividad de TPA y una baja actividad de TPA. Y vemos que, por ejemplo, para tener una alta actividad tendríamos cambios muy grandes. Para una muestra que tiene baja actividad tendríamos un poco de cambios leves, y nuestra propuesta experimental vemos de que ese cambio en visibilidad es nulo. Entonces, lo que encontramos previamente de que no hubo cambios, pudimos darlo a entender con un cambio, bueno, con un estudio de la simetría del estado.
Ok, en un resultado número 2, nuestro último resultado, lo que hicimos es ver cuál es la afectación del Homo Mandel Deep cuando introducimos diferentes solventes a la muestra. Entonces metimos, la mezclamos en metanol, etanol, cloroformo, etilenglicol y también introducimos las nanopartículas de silicio. Y analizamos también el Homo Mandel Deep. Cuando hacemos esto, vemos en los diagramas A y B los Homo Mandel de los solventes nada más, y en el B los Homo Mandel Deep de los solventes mala muestra. Lo que notamos es que, por ejemplo, en el metanol y en el etanol hay una gran diferencia entre el eje sobre el cual está montado el Homo Mandel Deep, que tiene que ver como con las pérdidas lineales, mientras que los solventes de cloroformo y etilenglicol están más cercanos los unos de los otros. Sin embargo, aunque haya estos cambios acá, cuando normalizamos los Homo Mandel Deep y sacamos sus visibilidades, vemos que están completamente traslapados, es decir, no vemos un cambio sustancial, lo cual está resumido en la tabla de abajo, en la cual vemos las visibilidades de los solventes, las visibilidades de las muestras, y vemos que esencialmente son las mismas. Es decir, no estamos viendo un cambio que nos diga que realmente estamos viendo el TPA. Y luego de esto usamos las nanopartículas de silicio, las introducimos en metanol y en metanol, y sacamos los Homo Mandel Deep y calculamos, y vimos cuál es la influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en negro tenemos el solvente del metanol, y en una escala de color cian tenemos las diferentes concentraciones de nanopartículas, y luego en rojo tenemos la concentración de metanol de la rodamina. Lo que nosotros notamos es que para una de las concentraciones de nanopartículas, la rodamina en metanol se traslapan, es decir, que esas pérdidas que están debidas a las nanopartículas pueden emular el Homo Mandel Deep de la muestra. Cuando nosotros normalizamos, vemos de nuevo que no hay un comportamiento como tal de cambios en visibilidad. Luego hicimos unas simulaciones para ver si esto se podía explicar, y lo que vimos es que sí, en la medida de que aumentamos pérdidas lineales a, a, a la muestra, que están representadas por este eta prima de 0 hasta 1, vemos de que esencialmente la visibilidad no tendría que cambiar. Entonces, probablemente los experimentos que se están haciendo al respecto y que están reportando cambios en las cuentas transmitidas, probablemente no sean debidas a absorción, sino realmente absorción de los fotones, sino probablemente a absorción en el régimen lineal o scatter, en otro tipo de mecanismos no relacionados a absorción de los fotones. Pues bueno, como conclusiones, nosotros vemos que el Homo Mandel Deep o el interferograma de Homo Mandel puede ser usado como una herramienta alternativa para estudiar la interacción de TPA, y esto nos permite también discriminar las pérdidas lineales que pues, no están asociadas a TPA. Encontramos que la mejor configuración experimental para poder hacer experimentos de absorción de los fotones en el régimen no clásico es tener un ancho de bombeo de los fotones ancho, tener un detuning entre los espectros de los fotones y de la muestra cero, es decir, que estén en la misma región espectral, y tercero, también tener una muestra con un ancho de banda pequeño. No encontramos cambios en la visibilidad del interferograma de Homo Mandel Deep, y lo cual pues al menos con nuestra propuesta experimental vemos de que probablemente no tenemos la sensibilidad, o de lleno probablemente no se vea. También vimos la afectación de los solventes en estos experimentos, y como mejores candidatos podríamos ver al cloroformo y al etilenglicol, debido a que las pérdidas lineales se disminuyen, y las nanopartículas de silicio podrían emular la señal de absorción de los fotones que reportan en la literatura. Tenemos unos trabajos futuros en los cuales queremos analizar todo esto, pero en el espacio de las frecuencias, es decir, nos destinaríamos a medir la JSI directamente. Nosotros estamos haciendo mediciones
resueltas en tiempo, porque sacamos interferogramas en función del tiempo, y podríamos hacerlo en otra forma, es medir espectralmente y directamente medir la JCI. También quisiéramos ver cuál sería la influencia del cambio del ancho de banda y también de la región espectral donde están los fotones en las mediciones de TPA. Esto lo hicimos teóricamente, como lo mostré, pero pues hacerlo experimentalmente. También ver la influencia de los diferentes tipos de procesos de generación de dos fotones, del 0, el 1, el 2, en el proceso de absorción de dos fotones. También lo analizamos teóricamente, pero experimentalmente también estaría interesante. Hay otro aspecto que actualmente se está estudiando mucho, y es una espectroscopía lineal de fotones entrelazados, en la cual, voy a volver acá, en esta parte introducen la muestra, y la muestra, absorbiendo en la región espectral donde están los fotones, podría reconstruirse el espectro de absorción de la muestra mediante el interferograma de Hoy-Mandel. Esto lo están haciendo actualmente. Entonces sería también como un campo que se podría estudiar. Y yo creo que lo más llamativo que implicaría este tipo de procesos es una cosa que se llama espectroscopía de estados virtuales, en la cual, usando estos fotones, interaccionando con la muestra, se podía reconstruir el estado virtual que está implícito en el proceso de absorción de los fotones. Entonces creo que es una de las técnicas que actualmente nadie la ha hecho, sino está teorizada. Entonces podría realmente ser un método espectroscópico para, pues para estados virtuales, que es extraño, ¿no? Y pues bueno, las referencias, y finalmente un agradecimiento pues al CONACYT, pues, por brindarme pues el soporte para poder hacer mis estudios de posgrado. En efecto, también al CIO, que me permitió pues entrenarme en el campo de la óptica, al doctor Gabriel Ramos, y pues al grupo de óptica no lineal y fotofísica, al doctor también Roberto Ramírez, y a todo el grupo de Laboratorio de Fotónica Cuántica, y por supuesto a mi familia y amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Freeman. La plática muy interesante y muy clara. Tenemos una pregunta. Y Roberto, si puedes escribirla. ¿Puedo decirla con el audio? Correcto. Sí, Ok, muchas gracias. bueno, Efraín, antes que nada, felicidades. La verdad es que hiciste un trabajo increíble. Digo, nada, es una recomendación. No te limites en señalar la relevancia de este trabajo, porque es un trabajo realmente, no sé, muy, muy, muy importante. Es decir, hay todo un esfuerzo de décadas de gente que está tratando de observar este proceso, y el cual estamos ahora convencidos de que, bueno, ha sido completamente elusivo, es decir, no se ha podido observar, y la única forma de observarlo es con esta técnica que encontraste tú, ¿no? Como parte de tu doctorado. Este, eh, y también, bueno, las implicaciones que tiene esta técnica que mencionaste, hay un poquito de la espectroscopía de estados virtuales. Eso es una técnica espectroscópica completamente nueva. Resáltalo mucho, es decir, es la única forma en la que se puede interactuar con este espectro de estados virtuales que participan en los procesos no lineales. Entonces, es una relevancia enorme. Es decir, se conocen los estados virtuales, pero interactuar con ellos a través de una técnica espectroscópica es hasta el momento imposible, y esta interacción de TPA nos permite recuperar ese espectro de estados virtuales, ¿no? Entonces, digo, no entré al principio de la plática, pero sí es necesario, o sea, digo, en tu presentación doctoral, algo así, resalta la relevancia de tu trabajo, porque es un trabajo, como dicen, breakthrough o parteaguas, porque realmente nos permite interactuar de una forma completamente diferente con este proceso de TPA, ¿no? Y además, algo muy importante que tiene tu trabajo es que es la primera vez en la que se observa o se entiende de forma conclusiva cómo uno puede observar este proceso de TPA. Entonces, pues nada, es un trabajo que va a ser muy, muy relevante, ¿no? Y bueno, ahora que terminemos el experimento con la medición conclusiva,
pues eso va a ser ya digamos, el trabajo más importante, ¿no? Entonces, pues nada, felicidades, Freeman, tu trabajo está muy padre, pero sí deberías, resaltar con más claridad estos aspectos porque tu trabajo sí es muy relevante. Y bueno, no sé, ahí Vale, tienes muchísimas un gracias. comentario de Gabriel. Vale, muchas Eh, gracias. eh, Freyman, te leo un comentario, una pregunta. Sí. Freyman, ¿puedes comentar a los estudiantes sobre tu experiencia científica que ha resultado de tratar de detectar un efecto que es totalmente elusivo y lo que consideras son tus aportaciones? Ok, pues bueno, la verdad, pues esto nosotros lo comenzamos a trabajar desde la maestría. Yo en la maestría trabajé pues en absorción de dos fotones al régimen clásico, estudiando técnicas que ya estaban muy estudiadas y esto. Y ya al final de mi maestría encontramos este efecto. Estaba algo extraño, había mucha publicación teórica y esto. Y pues como que en el doctorado dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. La verdad, sonaba algo pues como difícil o como con algo de tiempo reducido. Pero pues bueno, lo quisimos hacer, comenzamos a hacer experimentos, un estudio de algo que pues no sabíamos si iba a dar o no, pero pues en el camino todo lo que vas haciendo pues es un- una aportación tanto para ti como pues en cierta manera pues también para la ciencia. Y pues bueno, corrimos con mal suerte porque pues, al igual que muchos que tuvimos la pandemia del COVID, entonces mi trabajo era meramente experimental y tuve que pues meterme a hacer muchos cálculos y pues ya no pude estar en el laboratorio. Pero pues bueno, de eso también pues resultaron muchos entendimientos al respecto y en cierta fue algo frustrante no poder medir y no poder ir a comprobar las cosas, pero pues bueno, o sea, eh, el camino que se vaya tomando creo que al final, si se sabe armar y se sabe conjugar con diferentes elementos, pues puede ser fructífero. Entonces, pues es algo difícil también como estar viendo, estudiando algo que no sabes si en principio sí te va a dar, pero pues creo que también es emocionante, ¿no? Porque bien sea de que lo obtengas o no, todo el trayecto que has llegado hasta ahí, pues se va a reportar o se cuenta, ¿no? También como se está haciendo en esta plática. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Tengan el público. Bueno, nuevamente muchas gracias, Freyman. Muy clara la exposición aún para personas como yo que no conocen nada del tema. Felicito. Y bueno, quiero leer el reconocimiento que te haremos llegar en breve. El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento a maestro en Ciencias Freyman Triana Arango por su participación en la plática Assessment of Entangled Two-Photon Absorption through Hall-Oak-Banded Interference Experiments. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación. León, Guanajuato, 28 de abril de 2023. Muchas gracias nuevamente. A ustedes muchísimas gracias y de nuevo gracias al doctor Roberto y al doctor Gabriel. Muchas gracias y gracias a todos.